Diles que no me maten. Diles que no me maten, Justino. Anda. Ahora sí, empecemos con el video. Ahora sí, empecemos con el video. Empiezo con el análisis narrativo del cuento. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno nació en Jalisco en 1917, en Sayula, mejor conocido con el nombre de Juan Rulfo, y murió el 7 de enero de 1986. Llegó por primera vez a México en 1943 para laborar en la Secretaría de Gobernación como agente de inmigración. Posteriormente tuvo un acercamiento a la literatura, donde destacaría por sus obras como El Llano en Llamas, que contenía una colección de cuentos en la que se encuentra Diles que no me maten y Pedro Páramo. Para la creación de sus obras tomó inspiración en lo que fue parte del contexto social que vivió en la época posterior a la Revolución Mexicana, teniendo siempre presentes los paisajes rurales, las costumbres y tradiciones, tomando a la muerte como parte de la temática en sus obras. Cuando radicaba en Jalisco, un acontecimiento muy fuerte que presenció fue el asesinato de su padre durante la Guerra Cristera. Figuró dentro de los escritores del realismo mágico en la literatura contemporánea del siglo XX. Además de la escritura, también se enfocó en la fotografía y el guión cinematográfico. En 1956 recibió el premio Javier Villaurrutia por la publicación de Pedro Páramo, que fue traducida a varios idiomas, y El Príncipe de Asturias de España en 1983. El cuento que analizaré se llama Diles que no me maten. Pertenece a una colección de cuentos contenidos en el libro El Llano en Llamas, publicado el 18 de septiembre de 1953. Se distingue por su estilo característico, conocido como realismo mágico. En la historia, el personaje principal, Juvencio, un hombre de 65 años, está a punto de ser fusilado por haber matado al padre del coronel llamado Guadalupe Terreros hace 35 años. Desde el asesinato, Juvencio pasó su vida escapando de la justicia, hasta que un día lo capturan y cae en manos del hijo de don Guadalupe, el cual nunca olvidó la muerte de su padre y decide cobrar venganza. Juvencio, todo desconsolado, le pide a su hijo Juventino que hable con el coronel para que no lo maten, pero no logra impedirlo y finalmente muere, después de recibir varios disparos en el rostro. La narración está en primera persona, donde el protagonista detalla todos los sucesos que transcurren en la historia. Cuenta con ciertas retrospecciones, pues desde el inicio empieza contando parte de la trama principal y de ahí tiene saltos hacia el pasado para explicar el motivo de su captura y luego regresa al presente para continuar con la narración. El espacio físico nos presenta los paisajes rurales, en este caso de Alima y Palo de Venado, donde el protagonista vivió durante toda su vida. El nivel de la historia se sitúa a nivel intradiegético, donde Juvencio, uno de los personajes, se está involucrando como el narrador de una historia. Para analizar el texto, vamos a considerar el modelo actancial de Greimas.
que se basa en el tipo de acciones que cada personaje realiza y cuenta con 6 figuras llamadas actantes, en las cuales encontramos el objeto, representado como el fin que busca obtener el sujeto, el cual es el personaje central que busca obtener algo, el destinador, el proveedor del bien que se busca obtener, destinatario, el receptor del bien, oponente, el que se niega a que el sujeto consiga el objeto de deseo, y adyuvante, aquel personaje que ayudará a conseguir el objeto deseado, donde se establecen ciertas relaciones entre el destinador y el destinatario, el eje del saber, entre el sujeto y el objeto, el deseo es muy importante, porque sobre ésta se desencadenan las demás relaciones actanciales. Entre el oponente y el adyuvante, el eje del poder y la oposición. Los personajes que vamos a analizar son Juvencio como protagonista, Justino, el hijo de Juvencio, como personaje secundario, y el coronel como el antagonista. En el papel del sujeto encontramos a Juvencio, nuestro protagonista. El objeto de deseo en este caso es conservar la vida mientras le sea posible. El destinatario es el coronel, debido a que es el único que puede proporcionarle el objeto que desea. El destinador es Juvencio, quien espera obtener el objeto. El adyuvante es Justino, el hijo de Juvencio, quien buscará que Juvencio obtenga el perdón del coronel. El oponente está integrado por el coronel y los soldados, quienes evitarán que Juvencio logre su propósito. Gracias a los estudios literarios, hoy podemos analizar a fondo una obra. Cabe mencionar que las primeras aportaciones de Aristóteles fueron el fundamento principal de la narratología, en el cual los formalistas rusos se basaron, y posteriormente los estructuralistas en los años 60. Con esto doy por terminado el análisis del cuento.